Querido Leopoldo, vicepresidente de Noticieros Televisa, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Joaquín, aquí disfrutando este momento de nostalgia. ¿Qué tal? ¿A ti sí te tocaron Flans? Sí, claro que me tocaron, claro. Porque recordabas que en tus estudios en Estados Unidos y de maestro casi no te había tocado Timbiriche, ¿no? No, en su momento acá que estaban haciendo presentaciones por todos lados, no tanto. Pero bueno, los ubico y ubico perfectamente a Flans. No era exactamente la música que yo seguía en ese entonces, pero los ubico perfectamente. El doctor Gómez, pues maestro de la universidad allá en Washington, imagínese oyendo a Flans. Pues no va. En fin, querido Leopoldo, el debut de los independientes. Pues sí, el viernes pasado el INE presentó su reporte sobre la validación de firmas y realmente los resultados que presentó pues hacen que este debut de los independientes para la presidencia de la República, hay que decirlo, pues esté siendo muy poco afortunado, Joaquín. El reporte del INE da cuenta de errores, inconsistencia y hasta simulaciones en las firmas presentadas, y yo creo que eso mancha de alguna manera una figura que se esperaba viniera a oxigenar la arena electoral. Hay diferencias, por supuesto, entre las razones por las que no validaron las firmas de uno u otro candidato o otra candidata, y creo que esas son relevantes, pero al final de cuentas, de los 3 aspirantes que se esperaba que pudieran estar en la boleta, 2 fueron descalificados de plano, y la única que logró el registro lo hizo con apenas el 55% de apoyos acreditados. Margarita Zavala, hay que decirlo, no solo logró estar en la boleta, sino que además tiene a su favor que solo 400 y cacho de sus firmas fueron rechazadas bajo el concepto de simulación, que es el más grave de todos por mucho, Joaquín, porque sí, ahí, claro, como lo dijo el consejero Benito Nasif, se presume ya la intención deliberada de engañar a la autoridad electoral, y esas 432 firmas pues palidecen frente a las 159,000 casi que tuvo el Bronco o a las 811,000 que tuvo Armando Ríos Peter. Entonces, y ya Margarita Zavala pues anunció ayer que va a presentar denuncias de hechos pues por esas firmas que fueron simuladas. Entonces, digamos, no todos están en la misma posición, pero sí creo que esta sensación de que se le trató de dar la vuelta a la ley mancha a todos de alguna manera y a las figuras de los candidatos independientes a la presidencia de la República. En esta primera aduana, que era a ver si lograban o no el registro, me parece que los partidos se salieron con la suya, Joaquín. Con las condiciones que establecieron para lograr que estas candidaturas a la presidencia fueran factibles, para que lograran registrarse un candidato independiente, pues realmente empujaron a los ciudadanos sin partido a emular sus prácticas, Joaquín. Si no tienes recursos públicos, si no tienes acceso a spots, y además los requisitos que te establece la ley son más de 800,000 firmas distribuidas en cuando menos 17 estados de la República, pues requieres al final de cuentas un aparato, una maquinaria electoral o alguna estructura electoral que ya echadas a andar esas, pues como que adquieren vida y acaban remedando a los partidos, Joaquín. Yo creo que ahí yace el problema de fondo. Es difícil saberlo si los aspirantes deliberadamente hicieron, como lo calificó el Bronco, travesuras, ¿no? Para conseguir ciertas firmas. Me parece que el rubro de simulación nos da a lo mejor una idea de quién pudo haberlo hecho deliberadamente y quién no, porque también existe la posibilidad en muchos casos que hayan sido pues errores que no son de mala fe, ¿no? Pero en todo caso lo que sí es un hecho, más allá de las motivaciones o las intenciones de los aspirantes a candidatos, es que cuando se echan a andar equipos así de amplios para conseguir este número de firmas y a sus aspirantes se les da una misión, ir por las firmas, y estoy seguro que en algunos casos hasta se les imponen cuotas de firmas, pues esas travesuras pues se vuelven inevitables, Joaquín, y no es que las hagan los aspirantes, es que pues sus equipos es mucha gente trabajando y no sabes qué está haciendo cada uno de ellos. Entonces yo lo que creo, Joaquín, es que con esta ley
pues pareciera que si quieres competir con los partidos por la vía independiente, pues al final de cuentas tienes que comportarte como ellos, y además lo tienes que hacer en condiciones por demás desventajosas. Yo creo que los partidos deben de estar muy contentos con este mal arranque de los independientes, porque al final de cuentas ellos siempre han estado opuestos a esta figura. Me refiero a los liderazgos de los partidos. Finalmente la presión social y ciudadana fue la que llevó a que se aceptara en la ley esta figura, y se establecieron candados de tal manera rigurosos que, bueno, pues hacen que no cualquier ciudadano nada más yendo a buscar firmas por sí solo pueda lograr 800 y tantas mil firmas. Resulta muy difícil, Joaquín. Sí, así es, vamos, es prácticamente imposible, Leopoldo. Es muchísimo más fácil hacer un partido político, y además te dan recursos públicos, que conseguir una candidatura ciudadana, que es una paradoja, es una... Sí, extraordinariamente difícil. Y ves, por ejemplo, Marichuy, que creo que ahí como el 90 y tantos % de sus apoyos fueron validados. Sí. Bueno, pues sí, pero tuvo un número muy limitado de apoyos frente a los que obtuvieron estos que podrían haber logrado el registro. Es decir, si no tienes una estructura y vas voto, ahora sí que consiguiendo firma por firma con un grupo muy pequeño, muy controlado, todo bien, pues sí, vas a tener muchas firmas, un gran porcentaje de tus firmas validadas, pero seguramente vas a quedar muy corto frente a las que exige la ley para poder competir. ¿Ves? Es una cosa, bueno, me suena muy extraña, pero es como es. Es decir, los partidos obligaron a los candidatos, a los aspirantes a candidatos independientes a construir estructuras parecidas a los de los propios partidos si querían llegar al número de firmas requeridas, Joaquín. Así es, y por ejemplo, lo que es, Leopoldo, lo que te retrata del perfil, por ejemplo, en el caso de Jaime Rodríguez, que reunió 2.034.403 firmas, tuvo más firmas invalidadas que válidas. 1.189.000 firmas inválidas contra 800.000 válidas. Sí, como 40 y tantos % de sus firmas fueron validadas, y en el caso de Ríos Peter creo que como 13%, si la memoria no me falla, o por ahí. Sí. Era un número bajísimo de firmas fueron validadas, en el caso sobre todo de Ríos Peter. Sí. Y en el mejor caso, que es el de Margarita, pues 55% fueron validadas. Ahora, sí creo que también el inicio fue muy caótico. Me parece que el INE de inicio no tenía todo bajo control, no se sabía bien a bien cómo funcionaba el app, ¿te acuerdas? No se sabía qué podían hacer los voluntarios o los promotores, digamos, de firmas, si podían o no descargar el app, y eso llevó un tiempo también. Es decir, el arranque mismo por parte de la autoridad electoral tampoco fue muy terso, tan es así que les dieron una semana más para conseguir firmas a los candidatos. Entonces tienes, digamos, en primer término, una ley tremendamente anti-independientes, después un arranque por la autoridad electoral muy complicado, y después tienes pues a los aspirantes integrando equipos sobre los que al final no tuvieron control, o si lo tuvieron, pues lo tuvieron en un sentido muy negativo, Joaquín. Yo no sé si alguno dio instrucciones de buscar firmas que al final no serían validadas. No sé, yo por ejemplo, en el caso de las simulaciones, dudo que Margarita Zavala haya buscado firmas simuladas 432 que no le iban a hacer ninguna diferencia, es el 0.01%. Ya cuando tienes 800.000 firmas simuladas, es decir, falsificadas, de alguna manera, bueno, pues dices, a lo mejor si ahí hubo alguna cuestión más sistemática, digamos, una intención más sistemática de engañar a la autoridad electoral. Sí, Leopoldo, como tú señalabas, fue un arranque terrible reunir las firmas y de la actitud de la misma autoridad electoral, porque lo de la app telefónica no está ni prevista en la ley. Sí, fueron, digamos, la forma en que ya bajó a nivel práctico la ley, la autoridad electoral, pero pues complejo. ¿Te acuerdas que incluso Marichuy precisamente empezó con el argumento perfectamente válido de que en los lugares
lugares donde ella estaba buscando firmas, comunidades rurales apartadas, etcétera, pues no había ni siquiera internet para poder subir o telefonía para poder subirlas por esa app, y se aceptó que también las firmas pudieran conseguirse por vía de papel, pues. Sí. Entonces, pero eso se fue decidiendo, digamos, ya iniciado el proceso, ¿no?, de recolección de firmas. Entonces yo creo que no ha sido afortunado. Creo que ahora habrá que ver cuál es el resultado para Margarita Zavala. Creo que eso también es muy relevante para los independientes como figura. Pues si a Margarita al final de cuentas le va bien, y que le vaya bien es que esté en 2 dígitos de alguna manera, bueno, pues yo creo que para la próxima elección se habrá alguien que se apunte para independiente. Si acaba siendo meramente testimonial su candidatura, pues dirás, hijo, tanto problema, tan difícil conseguir las firmas, tantos obstáculos, y al final de cuentas, ya que llegas a la campaña, tampoco tienes dinero público, tienes muy poco dinero público y muy poco acceso a spots, y eso pues, no te permite construir realmente una candidatura. Pues yo creo que ya la van a pensar mucho más para la próxima elección otros que tenían esa intención, o que pudieran tener esa intención. Fíjate, en esta inequidad, Leopoldo, me decía Margarita Zavala aquí, que por cada un promedio de 200 votos que tienen al día, 200 spots que tienen al día en todas las estaciones de radio en todo el país, vamos, que van de 125 a 200 entre López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ella tiene 1. Sí, la inequidad es absoluta. Digamos, los candidatos independientes, todos, son considerados como si fueran un partido nuevo, es decir, digamos, lo que es financiamiento público y lo que son spots, agarras y dices, bueno, se van a distribuir entre candidatos a la presidencia, candidatos a senadores y candidatos a diputados. Estoy hablando del proceso federal. Entonces, primero eres como un partido nuevo, después te lo dividen entre 3, y después si hay varios candidatos en cada uno de esos rubros, se divide entre ellos. Entonces sí, les acaba tocando muy poco en términos de spots y también de dinero público. Y frente a los cientos de millones que llevan los candidatos, ella renunció al financiamiento público porque son apenas 7 millones de pesos, que digo yo, que son muchos, pero comparado con lo que lleva cada uno de los candidatos, cientos de millones, pues sí, no, nada. Pero bueno, habrá que ver, ¿no? También yo realmente creo que el estado de la opinión pública en este momento es muy distinto de lo que hemos visto en elecciones pasadas, y sí creo que hay un sentimiento antipolítica muy fuerte. ¿Podrá un independiente, en este caso Margarita Zavala, agarrar parte de ese sentimiento, capitalizar, digamos, en términos de apoyos ese sentimiento o no? No lo sabemos. Habrá que ver. Para mí es una incógnita. Y me gusta mucho lo que dices, y coincido de que con esta ley pareciera que si alguien quiere competir con los partidos tiene que comportarse como ellos. Pues así es, Joaquín, es que, y por eso yo creo que son distintos, digamos, lo que estamos viendo a nivel de presidencia que lo que se puede ver a nivel local. Creo que a nivel local las complicaciones existiendo son menores, entonces no necesitas necesariamente construir estructuras como las que necesita alguien que aspira a una candidatura presidencial. Es más fácil un diputado, un senador, un candidato independiente a gobernador conseguir los apoyos que requiere que alguien que tiene que conseguir, repito, 800 y tantos mil firmas en cuando menos 17 estados de la República. Además. En fin, querido Leopoldo, pues muchas gracias, nos vemos al rato y te mando un abrazo. Nos vemos al rato, un abrazo. Estás muy bien, es el doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa, porque hoy es martes de tercer grado y...